A las 4:12 am, el agua sobre la plataforma continental parecía lo suficientemente tranquila como para engañar a cualquiera que no estuviera pagado para desconfiar de ella. Sin luz de luna, sin tráfico de superficie lo bastante cercano como para importar, solo un oleaje lento recorriendo un mar que había aprendido a ocultar secretos. Debajo, 3 sombras de acero ajustaban profundidad y velocidad, afinando el lastre con movimientos tan pequeños que apenas se registraban en los indicadores internos. Los motores diésel se apagaron. Las baterías tomaron el control. El calor desapareció. El sonido se colapsó hacia adentro. Para sus tripulaciones, este era el momento del que todo dependía. Para la red que escuchaba desde cientos de millas de distancia, era el instante en que la trampa finalmente se cerraba. Los submarinos habían salido del puerto horas antes bajo la cobertura de órdenes rutinarias de patrulla. Nada inusual en el papel. Nada que activara alarmas si alguien miraba demasiado rápido. Cada capitán creía lo mismo, que la geografía estaba de su lado. Aguas poco profundas, tráfico denso, capas térmicas apiladas como cortinas, un mar saturado de ruido, un lugar donde incluso marinas avanzadas habían perdido contactos antes. Creían que podían desaparecer el tiempo suficiente para acercarse. Creían que estar cerca era suficiente. No lo era. Mucho antes de que la primera quilla despejara el puerto, el patrón ya había cambiado. Los satélites notaron actividad que no encajaba con los ciclos de mantenimiento. Los analistas señalaron tiempos que no coincidían con doctrina. El tipo de pequeñas incoherencias que no significan nada por sí solas, pero que nunca viajan solas. Para cuando los submarinos alcanzaron aguas abiertas, ya eran fantasmas dentro de un sistema especializado en cazar fantasmas. El portaaviones no cambió de rumbo. Nunca lo hace. 100.000 toneladas de acero continuaron hacia el sur a velocidad constante, su estela extendiéndose por millas, sus escoltas espaciadas con indiferencia matemática. En la superficie parecía expuesto, predecible, masivo. Bajo esa ilusión había un ecosistema de sensores superpuestos con tal densidad que el propio silencio se convertía en una señal. A las 4:19 am se registró la primera anomalía. No un contacto, todavía no. Solo una perturbación en el ruido esperado. Una boya pasiva ajustó su curva de probabilidad. Un algoritmo empujó un umbral de confianza. Nada dramático, nada que alguien anunciara, pero una puerta se había abierto. Minutos después, una aeronave de patrulla alteró su órbita en menos de 5 grados. Sin llamada por radio, sin reacción visible. Solo un cambio silencioso que alineó antenas y matrices de escucha con un parche de océano en el que la mayoría de la gente nunca volvería a pensar. El mar siguió fingiendo que nada iba mal. Dentro del submarino líder, la tripulación se acomodó en la rutina. Velocidad baja, profundidad estable. Las órdenes ahora eran simples: acortar la distancia, permanecer en silencio, esperar. Confiaban en el barco, confiaban en decisiones de diseño de décadas que habían funcionado antes. Confiaban que el enemigo no vería lo que no podía oír. Nunca oyeron la primera confirmación. A las 4:41 am, el segundo submarino cruzó una línea que no sabía que existía. La línea no estaba marcada por boyas ni fronteras. Existía solo en el software, trazada por analistas que entendían cómo se doblaba el sonido en esa parte del mundo. En el instante en que la cruzó, el contacto se consolidó. Número de palas, régimen del eje, armónicos de maquinaria. Una huella digital se ensambló a partir de fragmentos. No lo suficiente para disparar, lo suficiente para seguir. El tercer submarino se quedó atrás, intencionalmente. Ruta diferente, profundidad ligeramente distinta, una cobertura contra la predecibilidad. Les compró minutos, no seguridad. En el centro de combate del portaaviones, las pantallas brillaban con datos que no dejaban de llegar. Nadie alzó la voz, nadie se apresuró. La línea temporal era generosa. Esa era la verdadera ventaja. Cuando sabes primero, puedes permitirte ser paciente. Las órdenes se movieron hacia afuera sin urgencia. Los destructores ajustaron su separación. Los helicópteros arrancaron sin despegar. Otra aeronave fue informada y fue discretamente reasignada. Cada movimiento reducía la incertidumbre mientras preservaba la ambigüedad. Los submarinos estaban cazando algo que podían ver. Estaban siendo cazados por algo que podía permitirse esperar. Para las 5:03 am, el primer contacto era sólido. Alcance,
marcación y profundidad refinados hasta el punto en que múltiples plataformas coincidían independientemente. La redundancia se asentó, del tipo que no falla toda a la vez. El segundo siguió poco después. 2 confirmados, 1 asumido. El plan en los submarinos no había cambiado, porque nadie les dijo que necesitara hacerlo. Seguían acercándose, seguían siendo pacientes, seguían convencidos de que el momento más peligroso sería el primer disparo. No entendían que el momento más peligroso ya había pasado. A las 5:56 am, los sistemas activos cobraron vida, no para atacar, sino para hablar. Energía de baja frecuencia se extendió hacia afuera, no agresiva, solo inenfocable. Un mensaje sin palabras. Te vemos. Te hemos estado viendo. El primer submarino lo sintió como una vibración a través del joso. El segundo lo sintió segundos después. Ambos capitanes lo entendieron de inmediato. Esto no era casualidad. No era un ping ciego. Era un foco. Las opciones se colapsaron rápidamente después de eso. Dar la vuelta y confirmar la derrota. Avanzar y aceptar las consecuencias. Disparar pronto y esperar que la física se pusiera de tu lado por una vez. Ninguna opción llevaba a donde se suponía que debía llevar. Eso es lo que hace el campo de batalla moderno. Reduce las opciones hasta que el valor y la desesperación parecen lo mismo. Los primeros torpedos entraron al agua a las 5:48 am. Lanzamiento limpio, de manual. Por un momento probablemente se volvió a sentir como acción, como control. El momento duró menos de un minuto. En toda la red las firmas florecieron. Los transitorios de lanzamiento cortaron el ruido como vidrio roto. Las marcaciones se encajaron en su lugar. Las soluciones se actualizaron más rápido que los humanos podían seguir. Las armas defensivas no persiguieron submarinos, cazaron las armas de los cazadores. Las intercepciones fueron precisas y definitivas, sin drama, sin casi malos. Solo una ausencia súbita donde había impulso. 2 ataques borrados mucho antes de que pudieran amenazar algo que importara. El segundo submarino lo intentó, minutos después. La misma lógica, el mismo resultado. El silencio regresó, más pesado que antes. El tercer submarino nunca se comprometió. En algún lugar entre el desorden y la confusión, se deslizó lejos, llevándose consigo el único consuelo que quedaba, la supervivencia sin comprensión. A las 6:17 am, una única transmisión activa surgió desde debajo de la superficie, más cerca de lo que cualquiera a bordo de los submarinos habría creído posible. No era un ataque, no lo necesitaba. Decía todo en un instante abrumador. Posición, proximidad, contención. Superficie. El lastre se expulsó. El agua huyó de los tanques en un pánico controlado. El acero ascendió hacia la luz del día, dejando tras de sí burbujas que se sentían como vergüenza. Cuando las escotillas se abrieron, no había nada que ver. Ningún buque enemigo acechando, ninguna aeronave sobrevolando. Solo mar abierto, y el conocimiento de que una presencia invisible había estado lo suficientemente cerca como para acabar con todo, y decidió no hacerlo. El portaaviones nunca alteró su rumbo. Para media mañana, el tráfico comercial se movía como si nada hubiera ocurrido. El petróleo fluía, las radios permanecían en silencio, los comunicados oficiales llegarían después, despojados de detalle y peso, pero bajo la superficie, algo fundamental había cambiado. El mar había hablado, y había elegido a quien se escucharía. Para cuando el sol ascendió lo suficiente como para quemar los últimos rastros de neblina, el agua ya había olvidado. Las olas cerraron sobre las zonas perturbadas, las capas térmicas se reasentaron, el sonido volvió a su caos habitual. Para cualquiera que mirara desde la superficie, la mañana parecía ordinaria, casi indiferente. Ese era el punto. El poder real no se anuncia, no deja marcas que requieran explicación. Debajo, el grupo de ataque del portaaviones volvió a su coreografía invisible. Los sensores que habían aumentado momentos antes se desvanecieron en escucha pasiva. Las aeronaves regresaron, los helicópteros se posaron en cubiertas aún cálidas por una preparación que nunca se convirtió en liberación. El océano volvió a respirar con normalidad, pero la red permaneció despierta. Siempre lo hace. Dentro de uno de los submarinos que habían salido a la superficie, la tripulación se movía despacio, cuidado, como si la velocidad misma pudiera atraer atención. Los rostros evitaban el horizonte.
Nadie habló de lo que había pasado, porque nadie necesitaba hacerlo. Todos entendían ahora la misma verdad. El sigilo había fallado no porque se ejecutara mal, sino porque era obsoleto en un lugar ya saturado de ojos y oídos. No habían sido derrotados por un solo barco o arma, habían sido derrotados por un sistema. En algún lugar muy abajo, algo más se movía. Nunca había roto el silencio, nunca había alterado la profundidad de manera que pudiera predecirse, nunca había transmitido una señal que pudiera aislarse. Simplemente había seguido, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para permanecer teórico. El tipo de presencia que no existe hasta que quiere. Cuando se alejó, no dejó nada atrás para estudiar, ni restos, ni regrabaciones en las que confiar, solo duda. Los informes posteriores a la acción llegarían más tarde, cuidadosamente redactados y deliberadamente incompletos. Los números se redondearían, las cronologías se suavizarían, los costos se compararían sin contexto. Públicamente, nada parecería decisivo. En privado, todo se había aprendido. Firmas capturadas, tiempos de reacción medidos, doctrina expuesta, confianza reducida a su armazón. La disuasión no se construye sobre la destrucción, se construye sobre la demostración. Ese fue el verdadero resultado de la mañana. No torpedos interceptados, no submarinos obligados a salir a la superficie. Fue la comprensión, asentándose lentamente en salas de mando y pasillos silenciosos, de que la brecha era más amplia de lo que nadie quería admitir. Que el océano, antaño un lugar para esconderse, había convertido en un lugar que recuerda. El portaaviones continuó hacia el sur sin desviarse, su estela extendiéndose detrás como una línea que se negaba a doblar. Ninguna maniobra evasiva, ningún aumento de velocidad, ni siquiera un reconocimiento simbólico de que algo inusual hubiera ocurrido. Esa indiferencia era deliberada. Era el mensaje final. No importabas lo suficiente como para hacernos cambiar. Para la última hora de la tarde, los analistas ya estaban reproduciendo el encuentro fotograma a fotograma, sonido a sonido. Los algoritmos se refinaban, los modelos se afilaban. En algún punto de ese proceso, los enfrentamientos futuros se volvieron silenciosamente más cortos, más desequilibrados, menos indulgentes. El tercer submarino seguía siendo una incógnita, una forma sin certeza. Tal vez nunca cruzó la línea, tal vez oyó algo a tiempo y decidió la cautela. Tal vez simplemente esperó, esperando que el mundo siguiera adelante. La inteligencia discutiría al respecto por semanas. Ninguno de los argumentos cambiaría la lección. Uno sobrevivió. Todos quedaron expuestos. Cuando cayó la tarde, el mar volvió a su papel más antiguo. Las rutas comerciales reabrieron, se lanzaron redes de pesca. Las radios crepitaron con charla rutinaria. La vida se reanudó, inconsciente de lo cerca que había estado de la disrupción. Eso también era parte del diseño. La estabilidad no viene del ruido, viene de un control tan completo que nunca necesita mostrarse. Muy por debajo de la superficie, la presencia silenciosa reanudó su patrulla, deslizándose de nuevo en una geometría que solo ella comprendía. Sin triunfo, sin intención, solo paciencia, refinada por décadas, esperando el próximo momento en que alguien creyera que el agua aún podía ocultarlos. Por lo general no lo puede. Y esa es la diferencia entre cazar y ser cazado. El mar no elige partes, elige a quien escucha mejor.